Ok. Entonces, el punto a tratar el día de hoy es diagnóstico, clasificación y tratamiento de la diabetes. Esto es en realidad una renovación puntual de lo que propone la Asociación Americana de Diabetes. La IDF también brinda sus propias recomendaciones al respecto de diagnóstico que vamos a nominar muy brevemente. Cada año ellos hacen una revisión y proponen algunas modificaciones a lo previo. Este año hubo muy pocas que igualmente los vamos a mencionar. Los puntos a tratar en cuanto a diagnóstico, tendremos introducción, definición, criterios diagnósticos y clasificación, y la segunda parte tratará respecto al tratamiento farmacológico de la diabetes en cuanto a generalidades, esquemas de tratamiento, basados en los consensos de la Asociación Europea de Manejo del Estudio de Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes y de la Americana de Endocrinólogos Clínicos, con una breve reseña de los tipos de fármacos. En cuanto a la introducción, en principio, la epidemiología, por supuesto, es importante. Diríamos que en lo que corresponde a la mortalidad en nuestro país, la modificación de las causas de mortalidad ha cambiado sustancialmente, ¿no? Si verificamos en los últimos años del siglo XX, eran más bien las enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas en general, las que ocupaban los primeros lugares, mientras que en este siglo, en la década pasada, observamos que a pesar de que seguimos teniendo infecciones respiratorias como primer lugar, desde ya las enfermedades metabólicas y cardiovasculares pasaron a ocupar los primeros sitios. Eh, en el Perú, la prevalencia de diabetes es alrededor de 4,5% hacia el 2020 en las áreas costeras, en las áreas occidentalizadas, por así decirlo, mientras que en áreas de selva y costa persisten este porcentaje. Diríamos que las áreas de costa, los lugares más, digamos, desarrollados han sufrido un incremento todavía mayor de la frecuencia de diabetes determinada hasta un 7%, de los cuales la mayor parte son diabéticos de tipo 2. Hacia el 2018, el cuadro que les mostré, recordarán que fue hasta el 2015, hacia el 2018, la diabetes ocupaba la sexta causa de muerte en nuestro país y lamentablemente tiene un lugar preponderante tanto en enfermedad renal como en asociación a enfermedad cardiovascular, ¿no? Es la sexta causa de ceguera, es una enfermedad que tiene una alta carga económica dentro del sistema de salud. Asimismo, demás complicaciones, tanto macrovasculares como microvasculares, se relacionan con el tercer lugar en enfermedades asociadas a infartos y el primer lugar entre las amputaciones no traumáticas. La diabetes es entonces un conjunto de condiciones que generan la alteración en el metabolismo de glucosa, llevando a una subutilización del azúcar, justamente, acompañado esto de una mayor producción de glucosa, todo lo cual genera una hiperglicemia, ¿no? Se asocia también defectos de insulinoresistencia y disfunción de la célula beta, esto último agravado por la glucolipotoxicidad. Es importante recordar que lo primero que debemos de hacer frente a la enfermedad es tratar de identificar, clasificarla para poder así optar por una terapia más idónea, ¿no? En cuanto a esta eficiencia en la terapia, lamentablemente tenemos que decir que a día de hoy apenas 50% de los pacientes que atendemos logran un objetivo de glicosilada correcto. Y esto en literaturas peruanas, ¿no? Cuando tenemos que hacer la detección de la diabetes entre los adultos desde los 35 años, a todos ellos sin mención de peso, y aquellos que corresponden a adultos, pero solo mayores de 18, cuando tienen sobrepeso. También en los casos de síndromes monogénicos, según la historia familiar que traen los pacientes, y en los pacientes con VIH.
En aquellos que hacemos la detección, lo hacemos cada 3 años, pero si existen condiciones de prediabetes, el tamizaje debe ser realizado anualmente. Como hemos mencionado, este tamizaje trianual debe realizarse en todos los mayores de 35 años. Esto recomienda la Asociación Americana en razón de que al detectar más tempranamente la enfermedad se logra reducir evidentemente las complicaciones, ¿no? También en casos de diabetes gestacional, aunque en estos casos también hay que hacer la detección trianual, ¿no? Entre los mayores de 18 años que tengan sobrepeso y que tengan factores de riesgo, como los clásicos conocidos de asociación metabólica, el sedentarismo, tener familiares de primer grado que sean diabéticos, corresponder a una etnia de alto riesgo, como somos todos nosotros, tener historias de enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, tener hipertensión, tener una dislipidemia en la que el HDL sea menor de 35, los triglicéridos mayores de 250, en mujeres que tengan poliquistosis ovárica asociados con acantosis nigricans, teniendo un test previo que condicione prediabetes o teniendo una insulinoresistencia que sea evidente en estados de obesidad severa, de esteatosis o de acantosis nigricans. También el grupo de pacientes con VIH antes de iniciar la terapia de alta eficacia, cada vez que se cambia de medicación y 6 meses después de la modificación. Y se recomienda el testeo anual de la tolerancia para identificar a los pacientes diabéticos en este grupo de pacientes enfermos. Es bueno que se identifique el screening según enfermedad periodontal, ¿no? Que es tan frecuente en los pacientes diabéticos. En aquellos que usan glucocorticoides, tiazidas, estatinas y antipsicóticos, haya que utilizar el test a 3 meses después de la instalación y después anualmente. Entre los mayores de 65 años, además de todos estos factores descritos, se agrega aquellos que presentan apnea del sueño. En niños lo utilizamos a partir de los 10 años o al inicio de la pubertad y cada 3 años siempre que haya sobrepeso. Este criterio de sobrepeso es lo que se menciona aquí, que estamos en en el percentil 85 o más de peso para la edad, o si estamos en un percentil de peso para la talla mayor de 120% del peso ideal. También en aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor del 85 percentil para edad y sexo. Si tenemos historia familiar de diabéticos en la familia, en primero o segundo grado, si pertenecemos a etnias de riesgo, si tenemos signos de insulinoresistencia o si tenemos una historia materna de diabetes mellitus o diabetes gestacional. En cuanto a los criterios diagnósticos, son los mismos de siempre. En realidad esto no ha cambiado. Tenemos 4 formas de hacer diagnóstico según la ADA. El primero y tal vez el más estable es la hemoglobina glicosilada en 6.5 o más, es el de mejor reproductibilidad. Segundo forma de diagnosticar con una glucosa en ayunas plasmática de 126 o más, siempre que sea sometido el paciente a un ayuno de por lo menos 8 horas. La tercera forma, cuando hacemos un test de tolerancia y a las 2 horas del test tenemos una glucosa de 200 o más. Siempre que este test haya sido precedido de 3 días de comidas normales, y comidas normales significa que no se restringió el consumo de carbohidratos a menos de 150 gramos por día. La última forma, que es la única que no requiere una confirmación posterior, es aquella en la que hay síntomas de diabetes, las 4 P's consabidas: polidipsia, polifagia, polibria, pérdida de peso, y una glucosa plasmática en donde tengamos al azar, tengamos 200 o más. Decíamos que la única que no requiere una confirmación es esta última forma, la de los síntomas. Todas las demás deberían de confirmarse repitiendo el test que salió alterado o algún otro, ¿no? La hemoglobina glicosilada sí es importante tener presente y exigir a nuestros laboratorios que lo hagan bajo una forma estandarizada. El monitoreo continuo de glucosa, el sensor de glucosa, no es utilizado todavía como método de diagnóstico, aun cuando lo utilizamos cada vez en mayor forma para el control de nuestros diabéticos. La IDF, la Federación Internacional de Diabetes, en marzo del año pasado, promovió una nueva forma de diagnóstico de diabetes
donde cataloga en un test de tolerancia de 75 gramos, que es el mismo que solemos usar habitualmente, el tomar atención para los valores de 1 hora del test, donde se cataloga de diabéticos aquellos que tienen 209 miligramos por decilitro o más en esa primera hora del test. Y aquellos que a esa hora tuvieran 155 o más, pero no llegando a 209, se les cataloga como portadores de hiperglicemia intermedia, que ellos están promoviendo que sea denominada como una forma de prediabetes. En realidad todavía no hay un consenso entre uno y otro, entre una y otra institución, pero debemos de tener presente y hacerlo conocer al paciente, ¿no? Estas dos posibilidades. En verdad, si me preguntan a título personal, considero que cuanto más se identifiquen a los diabéticos es mejor, ¿no? Si un método resulta ser más sensible que otro, deberíamos poder utilizarlo. Hay también criterios de remisión de diabetes, que estas no se presentaron en las guías de la ADA del año pasado, pero sí lo vienen promoviendo ellos, la Asociación Americana de Diabetes también, en donde se menciona que los cambios de estilo de vida, los fármacos e incluso la cirugía metabólica pueden conducir a esta situación de remisión de la enfermedad. Y se cataloga así cuando, estando en fármacos, los pacientes pueden permanecer 3 meses sin ellos, manteniendo un control idóneo, ¿no? O en la cirugía, lo mismo, ¿no? 3 meses sin tratamiento. Y cuando se hace estilo de vida, 6 meses sin tratamiento, de permanecer en rangos correctos, ¿no? Eh, claro, esta situación de remisión en realidad no significa vuelvo a mi vida desordenada y mantengo niveles de glucosa normales, ¿no? Se entiende que siempre hay una forma de tratamiento. Por eso es que este término de remisión puede prestarse un poco a controversia, ¿no? Porque uno podría entender remisión significa que ya soy libre y hago de mi vida lo que quiero y ya no tengo el fantasma de la diabetes detrás, pero en realidad no es tanto así, ¿no? La hemoglobina glicosilada que utilizamos, hay que tener presente que tiene que ser estandarizada bajo este sistema de la NGSP, que es esto de la National Glycohemoglobin Standardization Program. Ellos dictan recomendaciones de cómo debe ser llevado a cabo el manejo técnico para obtener el valor de hemoglobina glicosilada. Pero también hay que tener presente que la validez de la hemoglobina glicosilada se pierde cuando tenemos casos de anemia falciforme, que es esta, como recordarán ustedes, que presenta niveles de hemoglobina S, que es una hemoglobina anómala, que le brinda rigidez a los glóbulos rojos y que se destruyen más fácilmente por esa misma razón y que es más frecuente en las personas de raza negra, ¿no? También en el segundo y tercer trimestre del embarazo y en el posparto inmediato, la glicosilada pierde su utilidad por la hemodilución de las pacientes, ¿no? Esta hemodilución fisiológica que se presenta. En los casos de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un trastorno que puede ser genético, pero también puede ser adquirido tras el consumo de aspirina o de antibióticos. En los casos de VIH, en los pacientes que están en hemodiálisis, otra vez por el tema de que hay un recambio y una destrucción más precoz de la sangre, de la hemoglobina, en los casos de uso de eritropoyetina, en el uso de transfusiones. En todas estas situaciones es más lógico utilizar el solo valor de glucosa para el diagnóstico. Y también hay que tener presente que en razón de la hemoglobina glicosilada, pues podríamos estar hablando de una mayor o menor tasa de progresión a diabetes. Si estamos dentro de los rangos más cercanos a los inferiores, considerándose la glicosilada no hasta 5.5 lo normal, sino hasta 5.8, ¿no? En los valores que se acercan a 6, el riesgo de progresión a 5 años va hasta el 25%, mientras que si superamos 6%, de promedio en glicosilada, nuestro riesgo relativo es hasta 20, ¿no? Con una frecuencia de diabetes a los 5 años de que puede llegar hasta un 50%. Entonces, es uno de los exámenes que más claramente nos puede indicar nuestro riesgo, ¿no? Basados en estos rangos de diagnóstico de diabetes y conociendo la normalidad, catalogamos el estado de prediabetes como la situación intermedia, donde la glucosa en ayunas sea de 100 o más, pero menor de 126. O en el test de tolerancia hemos obtenido 140 o más a las 2 horas, pero estamos menor de 200.
Al respecto de glicosilada, decíamos 5.7 a 6.4, son los rangos que implican esta situación de prediabetes, ¿no? Y acá un punto adicional a recalcar es que para la OMS, la glucosa alterada en ayunas, para diagnosticar prediabetes, ellos no consideran 100, sino 110. Otra vez, vuelvo a recalcar, ¿no? Lo que sea más sensible, el examen que determine a mayor población en riesgo, se entiende que será más productivo para efectos de economía en cuanto a la prevención, ¿no? De diabetes. Y vamos con la clasificación etiológica. Estamos hablando de los 4 grandes grupos: diabetes tipo 1, donde se incluye también a la diabetes denominada LADA, diabetes tipo 2, los diabetes de causa específica y la diabetes mellitus gestacional, los diabéticos de causa específica y la diabetes gestacional. En ese tercer grupo se denomina también tipos específicos. Estamos hablando de diferentes patologías que se asocian al desarrollo de diabetes. A la cabeza los defectos genéticos de la función en cuanto a la célula beta. Estos defectos genéticos suelen ser monogénicos. Tenemos al gran grupo de los diabéticos MODY, donde el trastorno se puede identificar en determinados cromosomas, como vemos allí, ¿no? Cada uno de ellos va a traducir un déficit en la proteína o en el factor nuclear que sea identificado asociado, y a la postre va a llevar a una función de la célula beta anormal, donde la secreción insulínica va a estar venida menos, ¿no? También existe la diabetes neonatal, que también es monogénica, ¿no? Y bueno, diferentes tipos de esta diabetes neonatal, que es aquella que se diagnostica los primeros 6 meses de vida. El grupo de enfermedades del páncreas exocrino, donde tenemos el daño de páncreas que va a generar, por supuesto, un mal control de la diabetes. A la cabeza y recalcados quizás en esto, ya desde el 2024 tenemos la diabetes pancreopriva y la diabetes por fibrosis quística. Hay otro tipo específico de diabetes que se relaciona con fármacos, llámese los fármacos relacionados al tratamiento del VIH, fármacos relacionados al tratamiento de cánceres como los melanomas y los cánceres renales, que ahí tenemos a los fármacos inhibidores de punto de control, fármacos asociados al tratamiento de trastornos psicóticos. Los antipsicóticos atípicos son los que se llevan la pauta en cuanto a la asociación a diabetes. Y por supuesto, demás fármacos de uso habitual para las diferentes patologías, trastornos tiroideos, hipertensión, anticonvulsivantes, glucocorticoides. Y aquí en los glucocorticoides se recalca en esta última recomendación no pasar por alto la diabetes post-trasplante o diabetes NODA por sus siglas en inglés. Otros tipos específicos también tenemos las endocrinopatías, todas las hormonas contrarreguladoras cuando están patológicamente alteradas van a asociarse a diabetes, defectos genéticos en la acción de la insulina, no confundir con los defectos de la célula beta, estos van al receptor de insulina, trastornos infecciosos asociados al desarrollo de diabetes, especialmente la diabetes de tipo 1, formas poco comunes de diabetes inmunomediadas, hay trastornos neurológicos que se asocian a diabetes y otros síndromes genéticos, algunas veces asociados a diabetes, que en realidad los que ustedes busquen en un libro de genética van a encontrar seguramente alguna asociación a diabetes. En lo que corresponde a diabetes tipo 1 tenemos 2 tipos, la inmunomediada y la idiopática o no inmunomediada. ¿Cómo planteamos este grupo? En realidad, cuando enfrentamos al paciente, que a veces es difícil identificar si se trata de un tipo 1 o tipo 2, la ADA nos propone esta mnemotecnia en inglés, AABBCC, para identificar este grupo de pacientes, ¿no? A por autoinmunidad, buscar otras enfermedades autoinmunes, A por edad, porque claramente suelen ser individuos jóvenes, B por el índice de masa corporal, que se entiende que no son individuos obesos, el background, es decir, las otras enfermedades que pueda presentar,
y también el background familiar. Eh, la primera C por el control, que en realidad se refiere a la dificultad en el control metabólico y la labilidad que es tan frecuente con los diabéticos de tipo 1. Y la segunda C por las comorbilidades, ¿no? Llámese todos estos fármacos que puedan estar recibiendo los pacientes y que puedan estar constituyendo un motivo por el cual dudemos de una diabetes de tipo 1, ¿no? La diabetes inmunomediada en realidad dentro de la diabetes de tipo 1 es la más común, pero aún así es muy poco frecuente en la población. Puede ser tanto inmediata como tardía, ¿no? Cuanto más jóvenes los pacientes, más rápida la instalación. Y he aquí que esta forma de presentación tardía se puede dar en los diabéticos mal catalogados como tipo 2, en realidad ser tipo LADA, ¿no? Que son aquellos que tienen esta autoinmunidad y que van menguando progresivamente la función de la célula beta de una manera muy discreta hasta que llegan a insulinopenias severas con estados de cetoacidosis, etcétera, ¿no? Y se dice que hasta un 40% de los pacientes diabéticos tipo 2 están en realidad mal catalogados y son diabéticos de tipo 1, ¿no? Sin duda, el fenómeno fisiopatogénico es la destrucción inmune de las células beta. Hay un péptido C bajo que traduce esta pobre función de células. Y claro, esto da pie al debut en cetoacidosis que puede llegar hasta un 33% de pacientes. Sin embargo, recordemos, hay un 66% restante que no debuta en cetoacidosis. Lo que sí es frecuente al diagnóstico es la presencia de los autoanticuerpos. Hay una fuerte asociación a este tipo de HLA, al DRB10301, al DQB10201. Hay otro HLA, el 0206, que es más bien protector y que en nuestra población es predominante, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una frecuencia de diabéticos tipo 1 menor que otras áreas donde hay una población caucásica prominente, ¿no? Cuando pensar en un diabético tipo 1, generalmente edad menor de 35 años, debuta con pérdida de peso, un índice de masa corporal eutrófico o hipotrófico, cetoacidosis, glicemias altas al debut en más de 360, antecedentes de infecciones, incluyendo el SARS-CoV-2. La diabetes tipo 1 tiene estadios en donde los estadios 1, 2 y 3 son, digamos, importantes de identificar, aunque a veces es bastante difícil, el paciente ya llega en el estadio 3, ¿no? Se supone que este grupo de pacientes tienen una predisposición genética, ese HLA del cual hemos hablado, y suele ser un precipitante ambiental, generalmente se plantea una infección vírica, la que va a determinar que comience el estadio 1 de la prediabetes, donde lo que va a predominar es la anomalía inmune. En esta situación es común encontrar autoinmunidad, que puede haber uno, dos o más anticuerpos contra las células beta. Sin embargo, no hay ningún trastorno glicémico asociado y el individuo está presintomático, ¿no? No hay ni intolerancia a la glucosa ni glucosa alterada en ayunas. Al pasar el tiempo, el porcentaje de células beta va decayendo y aproximadamente cuando estamos en un 50% de células útiles, comienza la disglicemia, ¿no? Eh, esta situación que aún es presintomática y permanece con esta predominancia de autoanticuerpos, da pie a poder utilizar fármacos preventivos de esa destrucción inmune. El teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos CD3, se ha aprobado para uso en este grupo poblacional, ¿no? Los diabéticos tipo 1 en estadio 2, donde todavía no hay diabetes determinada. Claro, el detalle es identificarlos. Por eso, cuando tengan ustedes un paciente diabético de tipo 1, es bueno que busquen entre sus hermanos, ¿no? Si hay los que tienen, digamos, autoinmunidad presente. En nuestro país todavía no tenemos acceso al teplizumab, pero sí podemos hacer el comentario, ¿no? A los pacientes, ¿no? Para que puedan buscar, quién sabe, para cuando ustedes estén ya trabajando como endocrinos, sí puedan brindar ese tipo de medicación al paciente, ¿no?
Y en el estadio 3, que ya estamos hablando de una reducción de células beta de alrededor de 10%, ya tenemos una hiperglicemia evidente, tenemos síntomas y, bueno, se cumplen los criterios de diagnóstico de diabetes, ¿no? Es aquí que ustedes miden péptido C y van a tener un péptido C menor de 0.6. Perdón. Los marcadores de diabetes, tenemos varios anticuerpos. El que más duración tiene es el anti-GAT65. Duran, dice, hasta 10 años después del diagnóstico. Los otros decrecen rápidamente, pero también deberíamos de tenerlos presentes porque ya sabemos, ¿no? A mayor número de anticuerpos, mayor tasa de progresión, 70% en 10 años, 84% en 15 años en los individuos que se utilizan. Ya no utilizamos estos anticuerpos contra células de islotes que antes eran tan utilizados por su poca reproductibilidad. Hay que tener en cuenta en los tipo 1 que pueden formar parte de cuadros clínicos poliglandulares, ¿no? Llámese la poliglandular tipo 1, 2 o 3, donde vamos a tener diferentes cuadros autoinmunes asociados, ¿no? La tiroiditis, el Addison, el hipertiroidismo por Graves y enfermedades órgano-específicas, ¿no? Incluso hay diferentes asociaciones de síndromes poliglandulares. El tipo 1, donde tenemos Addison, hipoparatiroidismo y candidiasis como eventos principales, y pueden haber otras enfermedades auxiliares. En el tipo 2 tenemos Addison, enfermedad tiroidea autoinmune y diabetes tipo 1, que es, digamos, la clásica, y pueden haber otros componentes menores del síndrome. Enfermedad tiroidea autoinmune asociada a 3A, 3B, 3C o 3D, sea otras enfermedades endocrinas, el 3A, miren que casi se superpone a esta, el 3B, donde vamos a tener hepatitis autoinmune o autoinmunidad gastrointestinal, 3C, enfermedades neuromusculares o de piel, 3D, enfermedades de colágeno, hematológicas o vasculares autoinmunes, y el tipo 4, que es donde caen todos aquellos que no se han mencionado previamente. Hay una tipo 1 también idiopática, donde no hay autoinmunidad, pero sí hay insulinopenia y desarrollo de cetoacidosis. Esta no se asocia a HLA. Y generalmente los pacientes tienen ancestros africanos o asiáticos. Hay un grado variable de deficiencia insulínica donde pueden haber cuadros de cetoacidosis y tiempos de remisión en donde parecería que el paciente deja incluso de necesitar insulina y cae nuevamente en cetosis, ¿no? El requerimiento insulínico es variable. Al respecto de la diabetes de tipo 2, tenemos esta antigua descripción donde solamente se le daba chance al hígado por producir mayor glucosa en ayunas, a la insulina, a las páncreas donde estaba la secreción insulínica venida a menos y a la captación de glucosa disminuida por el músculo para pasar a un enfoque mucho mayor donde inicialmente se catalogó como 8 los órganos afectados y después han pasado a ser 11 los órganos afectados. Y vean ustedes que tenemos alteración de la secreción no solamente de la célula beta, sino también de la célula alfa. Tenemos una alteración del efecto incretina a nivel intestinal. También a nivel intestinal tenemos una alteración de la microbiota. Tenemos una incrementada lipólisis. Tenemos un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, una disminución de la captación de la glucosa a nivel de músculo, una disfunción de neurotransmisores, por supuesto, una producción mayor de glucosa, eh, en ayunas, y el rango a nivel cerebral por el lugar de manejo del apetito y del peso, ¿no? Que también influye. Eh, la diabetes de tipo 2 es, por supuesto, la que más vemos en nuestros pacientes. Hay diferentes fenómenos etiopatogénicos y de hecho la herencia es poligénica, por lo que su predominancia en familias es muy, muy alta, mucho más alta que la diabetes de tipo 1, que en la diabetes de tipo 1 decimos, si tenemos los dos padres afectados es 15% del riesgo, si tenemos un padre afectado es 7% del riesgo, diríamos que es mucho más del 50% si tenemos un padre diabético tipo 2, ¿no? En la familia.
para tener diabetes de tipo 2. En este caso no hay destrucción autoinmune, pero sí hay una merma progresiva también del volumen efectivo de células beta. Generalmente son gentes obesas, hay que descartar los otros tipos específicos de diabetes. También tener en cuenta que la cetoacidosis no es patrimonio de los tipo 1, pueden haber también en tipo 2, y la resistencia a la insulina puede condicionar una concentración de insulina inmunoreactiva elevada, pero que llega a ser insuficiente para normalizar los niveles de glucosa. En cuanto a otros orígenes, otros tipos específicos de diabetes, tenemos los síndromes monogénicos que ya habíamos estado comentando someramente al principio, la diabetes neonatal, que es aquella que se diagnostica en los primeros 6 meses de vida y afecta principalmente al gen que codifica al receptor de la célula beta, el receptor Surkit, ¿no? Y por tanto, llega a afectar finalmente ese cambio de potencial de membrana que se necesita para que se bloqueen los canales de potasio, para que se abran los de calcio, para que se mueva todos los microtúbulos y finalmente se dé la excreción de insulina, ¿no? En la célula beta. Este diagnóstico de diabetes neonatal debe contar con un test genético que lo refuerce, ¿no? También el tipo MODY cuenta dentro de estos síndromes monogenéticos. Hay que tener en cuenta que hay que verificar una historia familiar donde no hayan hallazgos típicos ni para diabetes de tipo 1 ni tipo 2. Y tener en cuenta que este grupo de diabéticos pues suele tener hiperglicemias leves, ¿no? Por supuesto, no hay autoanticuerpos aquí. Diferentes genes pueden verse afectados. El MODY de tipo 2 es el que afecta este cromosoma 7, que es el que va a afectar la síntesis de esta enzima, de la glucoquinasa, que como recordarán es aquella que fosforila la glucosa al ingresar, ¿no? Y como no hay es una buena concentración como no hay una buena concentración de glucosa fosforilada, pues tarda un poco a que se dé el cambio de potencial necesario para que haya toda la exposición y liberación de insulina. Es el único tipo de MODY que no requiere medicación. Todos los demás MODYs que afectan, ya vemos, diferentes factores nucleares hepatocitarios, sí lo van a generar. Se les denomina hepatocitarios, pero en realidad actúan en el núcleo de la célula beta, ¿eh? Diferentes tipos de MODY con diferentes genes afectados. Vean ustedes que son todos autosómicos dominantes y en realidad el requerimiento de tratamiento va incrementándose porque en estos grupos que son muy raros hay un deterioro progresivo de la secreción de insulina. El tipo 5 afecta al riñón porque hay un deterioro quístico que no se da por el daño de la diabetes, sino que forma parte del cuadro genético, ¿no? Y en la diabetes neonatal hay también varias formas de esta afectación, suelen ser autosómicos dominantes, hay por ahí uno recesivo y hay otro ligado al X. Y la mayor parte responden a sulfonilureas, porque de lo que se trata es de mejorar la secreción insulínica, ¿no? Hay alguno que sea transitorio, pero la mayor parte son permanentes. La diabetes MODY puede diferenciarse de la diabetes de tipo 1 y tipo 2, diferentes tipos de MODY también, dependiendo de la edad de inicio, dependiendo de los anticuerpos, por supuesto ya sabemos cuál va a tener anticuerpos, dependiendo de la frecuencia de cetoacidosis, también nos orienta a pensar si sea un tipo 2, raramente tipo 1 y claramente no se va a ver afectado en los MODY, muy raramente en los tipos MODY de tipo 3 y 1, ¿no? Diabetes en los padres, esto siempre como parte de los diagnósticos de MODY, común en la diabetes de tipo 2 y más bien rara en los tipo 1. Los niveles de péptido C indetectables en los tipo 1, normales y también normales en los MODY porque ya les digo, no es que no haya insulina. Hallazgos de insulinoresistencia, claramente vamos a tener en los tipo 2, niveles de proteína C reactiva, ya sabemos el estado inflamatorio que condiciona la diabetes de tipo 2 y tratamiento de primera línea en los tipo 1 será la insulina, en los tipo 2 serán insulinosensibilizadores o, bueno, ahora lo veremos también en el gráfico que ha cambiado un poco esta situación de la preferencia por metformina, no necesita tratamiento y bajas dosis de sulfonilureas dependiendo del tipo MODY que tengamos. Hay un flujograma diagnóstico que no se plantea
en la revista de la ADA, o bueno, sí se plantea, pero la han corregido un poco. Y lo que sabemos es que si tenemos un adulto con una sospecha de diabetes tipo 1, le tendríamos que hacer un dosaje de autoanticuerpos. Y si tienen autoanticuerpos, ya está, no hay nada más que pensar, es un diabético de tipo 1. Pero si no lo tiene, hay que fijarnos en la edad. Y si es un individuo de menos de 35 años, plantearnos si acaso hayan hallazgos que sugieran una diabetes monogénica. Y si la hay, testear el péptido C, y si tiene buen péptido C, es una diabetes monogénica. Si en cambio el péptido C está muy disminuido, que acá les puse la equivalencia de picomoles, que es lo que ponen acá, nanogramos por decilitro, que es lo que solemos dosar en nosotros, entonces si tiene muy venido a menos, pues será la diabetes de tipo 1. Si no hay hallazgos de enfermedad monogénica, pero más bien hay hallazgos de diabetes de tipo 2, pasamos a plantearnos lo mismo que si fuera un diabético de más de 35, es decir, una clasificación poco clara, ¿no? En esa clasificación poco clara, tendríamos que verificar el péptido C cada 3 años, ¿no? Y entonces volvemos al estatus inicial, sea que su péptido sea ha disminuido, pues era una diabetes de tipo 1, sea que estaba muy bien, era una diabetes de tipo 2, y si estamos en una condición intermedia, volvemos a reevaluar a 3 años después. Otros tipos específicos, enfermedades del páncreas exocrino, donde se daña la parte exocrina y por ende, por continuidad, por contigüidad, mejor dicho, se daña la secreción endocrina del páncreas. Lesiones de tipo traumática, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, que es mucho más frecuente de llevar a diabetes, neoplasias, hemocromatosis, con la famosa diabetes bronceada que casi no vemos, fibrosis quística, cánceres, desórdenes genéticos que afectan a la parte exocrina pancreática, y lo que se va a ver siempre en estos grupos de pacientes es una insuficiencia exocrina e imágenes compatibles, especialmente en la pancreatitis crónica, ausencia, por supuesto, de autoinmunidad. La fibrosis quística es una enfermedad que vemos mucho más en el grupo pediátrico, ¿no? Se asocia a problemas respiratorios importantes, y lo que va a pasar es que no hay una buena secreción en las glándulas exocrinas, ¿no? Eh, Como vemos este tema de la diabetes, en este grupo de pacientes hay una falla en la ganancia de peso, o más bien una pérdida de peso. Debemos hacer un screening anual con test de tolerancia a la glucosa. No, en este grupo no se recomienda el dosaje de glicosilada para diagnóstico. Y aquí, como va a estar menguada la secreción insulínica, entonces el tratamiento ideal es la insulina, ¿no? Hay que monitorizar las complicaciones, por supuesto. Después de 5 años del diagnóstico de fibrosis quística, es correcto hacer el test de tolerancia de manera anual. Los diferentes fármacos que ya hemos mencionado, y un punto a resaltar, la diabetes post-trasplante, o NODA, por sus siglas en inglés, ¿no? Se entiende que el paciente no tiene una infección aguda, está en un esquema estable de inmunosupresión. Evidentemente, este diagnóstico no incluye a la diabetes que se da antes del trasplante, ni tampoco la hiperglicemia asociada a estrés del trasplante. Si al momento del alta no hay hiperglicemia, no es una diabetes post-trasplante, ¿no? Algo que suena muy lógico, pero en verdad, créanme que a veces se nos olvida, ¿no? La inmunosupresión en este grupo de pacientes debe continuar. El tratamiento de elección es la insulina, dependiendo del paciente, ¿no? A veces el daño de glucocorticoides, de las terapias inmunosupresoras, no es tan marcado y permite que podamos plantear al paciente un tratamiento con hipoglicemia oral, y por supuesto con el seguimiento estricto para ver en qué momento se desarrolla tal resistencia que obligue a la utilización de insulina. Diferentes endocrinopatías. Por aquí, por ejemplo, una imagen de glucagonoma, que es un tumor productor de glucagón, es un tipo de tumor neuroendocrino que se ve, de los pocos que son evidentes, porque tiene un eritema migratorio necrolítico, ¿no? Eh, claro, en estos casos, si se opera a tiempo, no hay recurrencia. Lo que vemos en los tumores neuroendocrinos, lamentablemente, es que hasta en un 50% el diagnóstico se hace cuando ya hay metástasis hepática, ¿no? Otro tipo de diabetes de tipo específico, aquellos asociados a defectos en el receptor de insulina, tenemos todos estos que hemos mencionado.
Sabemos que el receptor de insulina es un tetrámero donde tenemos dos subunidades alfa y dos subunidades beta unidas por puentes disulfuro. La insulina se asocia y de esto da lugar a una fosforilación consecutiva en donde hay una cascada de segundos mensajeros que puede tener un efecto mitogénico si va por la vía de la MAP quinasa o un efecto metabólico si va por la vía del inositol trifosfato, ¿no? Donde va a dar lugar a la exposición de la glucogenosintasa, ¿no? A la síntesis de elementos de reserva energética para la célula, ¿no? Para la célula blanca. Dependiendo de dónde sea el daño, entonces se va a manifestar diferentes enfermedades asociadas a este receptor afectado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el leprechaunismo, donde vamos a tener una alteración en la cistina de la subunidad alfa y se va a manifestar como hiperglicemia de ayunas, un hiperinsulinismo, porque claro, el receptor no funciona, ¿no? Severa intolerancia a la glucosa, anomalías de dentición y una gran acantosis nigricans, ¿no? Algo similar en la enfermedad denominada Mendenhall, donde el daño va a estar más bien en la célula beta y vemos que estos chiquitos no tienen tejido celular subcutáneo, tienen una gran acantosis y una resistencia a la insulina marcada. También hay algunos fármacos que pueden generar algo similar, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de proteasas pueden originar este tipo de lipohipertrofia central y más bien lipoatrofia periférica, ¿no? Hay enfermedades congénitas como el Berardinelli-Seib, que en donde el déficit es de esta enzima, ¿no? La acilglicerol fosfato aciltransferasa, que va a producir triglicéridos elevados, pero una gran resistencia a la insulina, con la consecuencia de estos triglicéridos depositándose en hígado y dando lugar a una gran esteatosis con miocardiopatía y una hipoleptinemia, porque claro, no hay tejido celular subcutáneo que produzca la leptina, ¿no? Otras enfermedades endocrinas como el Cushing, donde vamos a tener pues todos los efectos de este contrarregulador muy marcados, ¿no? También va a haber una hiperglucagonemia secundaria a la falta de nutriente a nivel de la célula, ¿no? Se asocia en un 15% a diabetes, los Cushing, pero lamentablemente a pesar de que se remita el Cushing, 10% de estos pacientes pueden quedar con diabetes, ¿no? Un punto importante a resaltar es que en los casos de Cushing ectópico, aquello que no se produce, o sea, la ACTH normalmente ya sabemos que se produce a nivel hipofisiario, pero cuando tenemos producciones ectópicas de ACTH, como en los tumores neuroendocrinos productores de ACTH, 100% de ellos van a ser diabéticos. Es un cuadro bastante más agresivo de Cushing en esos casos. Infecciones virales que se pueden asociar a presentación de diabetes, formas raras. Acá un jovencito afectado por este síndrome de Stigman, que es un síndrome de hombre rígido, donde hay movimientos muy limitados y mucha rigidez. Estos chicos tienen anticuerpos anti-GAT presentes. También la presencia de anticuerpos antirreceptor de insulina forma parte de estas formas raras inmunomediadas. Y otros síndromes génicos, como este de acá, que es el Prader-Willi, ¿no? Donde tenemos una obesidad marcada por una hiperfagia muy importante, con una asociación a hipogonadismo, incluso micropenes, ¿no? Microdactilia también suele haber y retardo mental en este grupo de chicos, ¿no? El último grupo es la diabetes gestacional. Importante recalcar, como antes decíamos, diabetes gestacional es toda aquella que se desarrolla intolerancia a la glucosa reconocida por primera vez en el embarazo, así a secas. Ahora no, eso corre solamente para el segundo o tercer trimestre de la gestación. Aquellas mujeres que son diagnosticadas de diabetes en el primer trimestre son en realidad diabéticas de tipo 2. Antes de las 15 semanas se debe evaluar los factores de riesgo para diabetes y hay que considerar el testear por diabetes, realizar un test de tolerancia habitual, si es que cumplen los diferentes criterios de riesgo. Y claro, si cumple los valores de diagnóstico para diabetes, se trata de una diabetes a secas, ¿no? No es diabetes gestacional. Puede haber que encontremos valores que no corresponden al diagnóstico de diabetes,
pero son anómalos y esto se denomina metabolismo anormal de glucosa temprano durante la gestación, pero no caen todavía dentro del diagnóstico de gestación, de diabetes gestacional, perdón. Puede identificar, claro, alto riesgo para diabetes gestacional y bueno, ya les digo que el screening en primer trimestre se hace con el test de tolerancia habitual, ¿no? Pero para diagnosticar diabetes gestacional hacemos el screening entre las 24 y 28 semanas. Evidentemente se trata la diabetes gestacional por sus riesgos, ¿no? Hay un riesgo incrementado de preeclampsia, hay riesgo de macrosomía, distocia de hombros e incluso muerte perinatal, ¿no? Factores de riesgo para diabetes, bueno, más o menos son los mismos que ya hemos comentado, factores de riesgo para otras personas con diabetes. Y los métodos de diagnóstico en la diabetes gestacional, hay diagnóstico por un solo paso, donde hacemos el test de tolerancia y resulta que la mujer tiene 92 o más en ayunas, o 180 o más a la hora, o 153 o más a las 2 horas. Basta uno de ellos para que se diagnostique diabetes. El método de diagnóstico en 2 pasos es que si no hay factores de riesgo, nos esperamos hasta las 24 a 28 semanas y hacemos un dosaje de glucosa 1 hora después de que la mujer ha consumido 50 gramos, no 75, que es el test de tolerancia habitual, 50 gramos de azúcar diluida, y entonces a la hora tendrá 140 o 130 o 135. Cualquiera de estos valores obliga a realizar el segundo paso, que en ese segundo paso, si hemos utilizado el primero de 50, tendríamos que irnos al test de tolerancia de 100 gramos. Y el test de tolerancia de 100 gramos mide hasta 3 horas, en donde el criterio de diagnóstico será si tiene 95 más en ayunas, 180 más a la hora, 155 más a las 2 horas, no 153, y 140 o más a las 3 horas. Como ven, hay una discrepancia entre estas dos formas de diagnóstico. Esta está dada por la International Association Diabetes Pregnancy Study Group y esta está dada por los criterios de Carpenter y Custa, ¿no? Depende de ustedes, del médico tratante, del ginecólogo tratante, saber cuál va a usar. En realidad la ADA propone este porque es un solo paso, o sea, es menos costo efectivo, y además se requiere solamente 3 muestras en lugar de 4, ¿no? Vemos que hay diferentes formas de diagnosticar diabetes gestacional. Que es el que estoy planteándoles que marca la ADA, reduce el número de niños grandes para la edad gestacional, pero no reduce el número de cesáreas. Y bueno, también ha sido, digamos, corroborado, ¿no? Recientemente. Bueno, en cuanto al tratamiento, eh, estamos viendo de que se vuelve a plantear la meta de cuidado basados en diferentes puntos a tener en cuenta, ¿no? Tenemos que evaluar las características claves del paciente, llámese estilo de vida, comorbilidades, características clínicas, sea la edad, sea el peso, su motivación, si hay depresión, el contexto cultural y sociocultural. Hay que considerar también factores específicos que impactan en la elección del tratamiento. Podría ser, por ejemplo, la intención de la pérdida de peso o el prevenir hipoglicemias. Y según eso, seleccionar los medicamentos que tengan menor cantidad de efectos colaterales, que un régimen que para cada paciente puede tener un determinado grado de complejidad, ¿no? El acceso a la medicación, el costo de la medicación y del monitoreo. Hay que planificar un plan a seguir para cada paciente, ¿no? Ver qué tan informado y educado está el paciente, ver cuáles son sus preferencias, empoderar al paciente para que él mismo tome decisiones, evaluar las DESMES, que son estos mecanismos de educación, de automanejo y de apoyo que tienen los pacientes, y con eso concordar un plan de tratamiento, ¿no? Donde busque metas que sean específicas, que sean medibles, que sean logrables, que sean realistas y que estén basadas en un tiempo a plantear, ¿no? Implementar este plan, ¿no? Y si no lo cumple o si no se lleva a cabo, evaluarlo cada 3 meses para procurar una mejora, monitorizar el plan de trabajo, buscando el mejor bienestar, chequear la tolerabilidad y finalmente revisar que se ha llevado a cabo de una manera efectiva, buscando objetivar los resultados.
El plan dietético, bueno, el clásico, el plato, el método del plato, donde un cuarto va en carbohidratos, un cuarto va en proteínas y la mitad del plato va en verduras, es lo que más solemos utilizar, pero el acompañamiento nutricional es muy importante para los pacientes y tendríamos que plantearlo cada vez que vamos a enfrentar al paciente. La actividad física es también un punto muy importante que implica costo de tiempo, pero no costo económico, ¿no? Y que va a reportar además beneficio no solamente en el control glicémico, sino en la salud cardiovascular, la salud hepática, respiratoria, en fin. Así que hay que promover que los pacientes cumplan por lo menos 150 minutos de actividad física por semana, de las cuales 50% sean efectivos en ejercicios de fuerza. Este es el esquema de tratamiento para los diabéticos de tipo 2, que se ha confirmado este año y lo vamos a desglosar rápidamente. Hay que tener en cuenta que las metas glicémicas son individuales y varían de acuerdo a la duración de la enfermedad. Por ejemplo, cuanto más pequeño, más reciente el diagnóstico, haya que ser más exigente en cuanto a el control glicémico. También si hay poco riesgo de hipoglicemias asociadas, obviamente nos permitirá ser más exigentes. Si tenemos una larga expectativa de vida, claramente tendremos que buscar un mejor control porque vamos a tener más chance de hacer complicaciones. Si tenemos unas comorbilidades, mejor dicho, si todavía no tenemos comorbilidades importantes, nos da pie a que seamos más exigentes con el control. Cuando el problema renal o el problema ocular es mucho mayor, pues vamos a tener que ser un poco más blandos en cuanto al control glicémico, porque ya las oscilaciones, las grandes variaciones pueden desencadenar efectos que no queremos en estas complicaciones, ¿no? Ver si hay o no complicaciones vasculares establecidas nos va a permitir ser más laxos o menos en cuanto al control, obviamente la preferencia del paciente y ver qué tanto tiene fuentes de apoyo alrededor. Eso, por supuesto, va a ser muy importante en cuanto a elección. Dos situaciones a tener en cuenta. Una, en cuanto a validar el background, ¿no? Esa situación de que si el paciente tiene depresión, si el paciente está con distrés o ansiedad por la diabetes, si ha tenido síntomas de desórdenes de alimentación, si hay una enfermedad seria mental, en jóvenes que tengan dificultades para el autocuidado, si han dejado de utilizar insulina para bajar de peso, ¿no? Todas estas son circunstancias que pueden afectar el control glicémico, que van más por el tema psicológico o conductual y deben de ser tomadas en cuenta cuando vamos a enfrentar al paciente y su medicación. Y también, como no, este tema del peso que tiene el paciente, cómo enfrentarlo, si solamente vamos a utilizar terapia nutricional y conductual, o si vamos a utilizar farmacoterapia, o le vamos a sugerir de repente una cirugía metabólica. Todos esos son puntos también importantes a tener en cuenta. En cuanto al flujograma que habíamos estado viendo, tener presente que lo primero es ver las conductas de automonitoreo, las conductas que determinan finalmente si el paciente va a poder cumplir o no el tratamiento. Y después de eso, después de que hemos hecho esa evaluación a nuestro paciente, veremos si tiene diferentes factores de riesgo que podamos nosotros enfrentar con el tratamiento. Por ejemplo, para aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular, tendremos que verificar, es decir, aquellos que tienen infartos, accidentes cerebrovasculares, si han tenido algún procedimiento de revascularización, si tienen angina inestable, han tenido alguna amputación, ¿no? O si, siendo mayores de 55 años, tienen factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia. En esos casos, la ADA propone que se plantee un tratamiento con los agonistas de receptor de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Y una vez que se logra la glicosilada, pues mantenerse, ¿no? Y si no se logra, entonces se puede echar mano del otro grupo. Si acudieron a los agonistas, podrían agregar inhibidores de SGLT2 y viceversa, ¿no? Si tenemos un alto riesgo cardiovascular, pero en realidad no son enfermedad cardiovascular como tal, sino estamos hablando de insuficiencia cardíaca, entonces en esos casos vamos con los inhibidores de SGLT2. Si tenemos en cambio enfermedad renal, llámese enfermedad renal, aquellos que tienen una tasa de filtrado menor de 60,
o una tasa de albuminuria, creatininuria mayor de 3 miligramos por milimol, o mayor de 30 miligramos por gramo, ¿no? En esos casos tendríamos que utilizar inhibidores de SGLT2 o en su defecto utilizar agonistas de receptor de GLP-1, ¿no? Y si aún así no se logra el objetivo, pues echamos mano del otro fármaco, ¿no? En cambio, si no tenemos enfermedad cardiovascular como la que hemos mencionado, es decir, no hay infartos, no hay insuficiencia cardíaca, no hay daño renal, entonces veremos si nuestra meta es mantener el control glicémico y de peso tan solo, ¿no? Entonces, para el manejo glicémico, fíjense que recién aquí aparece la metformina, cuando antes la poníamos acá junto con estas conductas de primera línea, ¿no? Eh, la metformina o agentes de combinación priorizando el evitar la hipoglicemia, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es que de muy alta eficacia para bajar la glucosa, otra vez aparecen los inhibidores los agonistas de receptor de GLP-1, como el dulaglutid, el semaglutid, la tirzepatida, la insulina también, o la combinación de estos dos, que hay inyectables que combinan agonistas de receptor de GLP-1 y la insulina, ¿no? De alta eficacia tenemos otra vez a los agonistas de receptor, a la metformina, a los inhibidores de SGLT2, aquí aparecen las sulfonilureas y las tiazolidinedionas. Y los de intermedia eficacia, estas incretinas que van a inhibir a la dipeptidildipeptidasa 4, ¿no? Si nuestra meta es mantener el peso, entonces deberíamos de procurar, por supuesto, estilos de vida que eviten el sobrepeso, ¿no? Y considerar medicación para pérdida de peso. Y si tenemos una falla en esto, pues considerar también incluso la cirugía metabólica, ¿no? Cuando estamos además procurando terapias de disminución de glucosa, habrá que ver si estas tienen la eficacia para la pérdida de peso, que entre las muy altas, otra vez, estamos con la semaglutida y la tirzepatida, alta eficacia para la pérdida de peso, la dulaglutida y la liraglutida, que estas dos las tenemos en nuestro medio. Estas no están aprobadas todavía entre nosotros por DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos y Drogas. Y de eficacia intermedia, los agonistas de receptor que no están ya listados, como el alixixenatida, por ejemplo, y los inhibidores de SGLT2, neutrales frente a la ganancia de peso, los inhibidores de DPP4 y las metformina. En la parte final de ese gráfico, recordar que siempre sí hay reducción cardiorrenal o se necesita una reducción del control glicémico, pues entonces echamos mano otra vez de lo que estaba al principio, ¿no? De verificar si hay alguna barrera en cuanto al automonitoreo, en cuanto a las conductas, si se puede ayudar al paciente con alguna tecnología para el manejo de la glucosa, ¿no? Identificar si hay algo que se puede hacer dentro del equipo multidisciplinario para mejorar el tratamiento, ¿no? Y esto es, bueno, toda la lista de fármacos que tenemos, que no lo voy a mencionar, porque ya los vamos a poner aquí uno por uno. No uno por uno, los grandes grupos, ¿no? La metformina tenemos aquí, bueno, es súper conocido, ustedes ya llevaron fármaco, así que yo esto ya directamente casi lo podría soslayar. Puntualizar nada más que está contraindicada en tasas de filtrado de menores de 30. Cuando ya tenemos la tasa de filtrado menor de 45, tenemos que bajar a menos de 1000. Y si llegamos a una tasa de filtrado glomerular menor de 30, tenemos que descontinuar, ¿no? Puede ocasionar, claro, diarreas, náuseas y dispepsia hasta en un 30% de casos. Al principio suele ser que esto se autolimita, aunque no en todos los casos se autolimita. Puede causar déficit de B12 y de ácido fólico. Hay que ir seriando en los pacientes que reciben este fármaco. Tiene una buena eficacia en cuanto a reducción de glicosilada y aún no se apoya el uso de metformina durante la gestación. Se puede utilizar durante la gestación en los 2 primeros meses, pero no después. Todavía hay mucha discrepancia, ¿no? No es que esté vedado, pero digamos que se asocia a un peso al final del tratamiento de la gestación, que es un peso pequeño, y además hay una mayor frecuencia de partos pretérminos cuando se usa metformina. Por eso hay mucha discrepancia todavía, hay grupos que la avalan
en razón de su costo, y hay otros grupos que no. El grupo de incretinas, ya sabemos que el efecto incretina es esto de que la glucosa se tiene un mejor control cuando es una glucosa ingerida frente a una glucosa endovenosa, ¿no? Y este beneficio se da por el efecto de las sustancias que son liberadas cuando la glucosa es ingerida. Estas sustancias son las denominadas incretinas y son el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP y el GLP o glucagon-like peptide tipo 1, ¿no? Son secretados muy rápidamente, ¿no? Son rápidamente hidrolizados por la dipeptidilpeptidasa 4 y claro, en la diabetes de tipo 2 se sabe que este efecto incretina está muy venido a menos o está directamente ausente, ¿no? Y es esta una de las vetas de tratamiento actuales que ha demostrado ser de las mejores para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Hay varios de ellos, todos estos que pongo acá, ¿no? Este de acá, el tercipatida, no es en realidad un agonista del receptor de GLP-1 solamente, sino que es un agonista dual, actúa sobre el receptor de GLP-1 y sobre el receptor de GIP. Resisten la degradación enzimática y por lo tanto prolongan este efecto incretina. Están contraindicados en falla renal de menos de 30 mililitros minuto de tasa de filtrado, no se pueden utilizar, excepto y el único, el dulaglutide, que se puede utilizar hasta 15 mililitros minuto, ¿no? Además, todos ellos, excepto el exenatide, tienen un efecto favorable en cuanto a la pérdida de peso, ¿no? Incluso se dicen que es casi equiparable a las cirugías bariátricas para el caso del tirzepatide, ¿no? Y la semaglutide, que semaglutide es el único de las incretinas que es también tanto parenteral como oral, ¿no? Eh, bueno, disminuyen el peso corporal, mejoran esta secreción insulínica, también disminuyen la presión arterial. En general es bien tolerada la medicación, pero cada vez que se hace un incremento de dosis se presentan náuseas, que son los más frecuentes, ¿no? O pueden haber mucha dolorabilidad abdominal, ¿no? Una sensación como de, de, de que no se tolera el alimento incluso, ¿no? Y esto va menguando en la medida en que el paciente persiste en el uso, ¿no? Se pueden también mezclar con insulina. Hay una presentación del lisixenatide que viene junto con insulina, que es la llamada Solicua, que permite el uso, ¿no? De hecho, cuando ustedes enfrentan al paciente y ya no pueden darle tratamiento oral, antes que la insulina se propone el uso de agonistas del receptor, ¿no? De GLP-1. Los inhibidores de SGLT2 son glucosúricos, ya lo sabemos, diferentes tipos, los que tenemos ahora en mercado de la dapaglifosina y la empaglifosina. Son útiles aún en etapas avanzadas de daño renal. DAPA-CKD se puede utilizar hasta 25% de la tasa de filtrado sin ningún riesgo, ¿no? Ocasionan una modesta pérdida de peso, también reducen la presión arterial y tienen un efecto clave sobre la protección de los casos de de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Con la fracción de eyección conservada o con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, en verdad son muy útiles en estos casos, ¿no? Y ya sabemos el efecto protector, nefroprotector que tienen, ¿no? El evento adverso más asociado, la infección urinaria y la micosis genital. Y esto que es muy importante, que por eso está vedado su uso en los diabéticos de tipo 1, porque son tan efectivos que siguen produciendo glucosuria y el paciente comienza a dejar de utilizar la insulina. Y obviamente la insulina es necesaria en este grupo de pacientes para la vida, ¿no? La cetoacidosis es lo que sigue al descontinuar el uso de insulina y por eso es que este grupo de pacientes no deben utilizar este medicamento, los inhibidores de SGLT2, ¿no? Entre los inhibidores de PP4, todos orales, ¿no? Tienen un beneficio en la glucosa postprandial. Eh, También se puede utilizar en pacientes con enfermedad coronaria, ¿no? Son seguros. Tienen efectos adversos como la nasofaringitis, la infección de vías respiratorias y la pancreatitis aguda. Y algo que me olvidé de mencionar con respecto a las incretinas es que pueden aumentar el riesgo de cáncer medular de tiroides, ¿no? Hay que estar atentos a eso.
Hay que hacer reducción de dosis en general cuando hay falla renal. La única que no lo requiere, hay dos que no lo requieren, la linagliptina y ahora último la gemigliptina tampoco requiere reducción de dosis frente a falla renal porque tienen excreción hepática, ¿no? Las tiazolidinonas mejoran la acción insulínica, la que tenemos en el mercado es la pioglitazona, pero tienen el riesgo importante de que al combinarse con insulina en pacientes que tienen falla cardíaca, pues incrementan la frecuencia de insuficiencia cardíaca. Tienen un beneficio muy, muy importante en el hígado graso, ¿no? Son de las pocas cosas que han mejorado fibrosis hepática. Y de hecho, su uso combinado con agonistas de GLP-1 son de las mejores terapias para revertir fibrosis, cosa que antes no se había logrado, ¿no? En lo que corresponde a fibrosis hepática. Sulfonilureas, bueno, ya sabemos, ¿no? En realidad son ahora el patito feo del tratamiento. Tienen un grupo de pacientes en las que pueden ser útiles cuando ya estamos en declive de la función pancreática, ¿no? Y claro, en los MODI, ¿no? Estos MODI que son los MODI no 2, ¿no? Los MODI 1, MODI 3, que ya sabemos por qué razón nos van a ayudar. Diferentes tipos de sulfonilureas, de acuerdo a la generación. El evento adverso más asociado, claramente, es la hipoglicemia por esa gran secreción insulínica que generan, ¿no? Y bueno, la ganancia de peso, ¿no? La insulina que se produce finalmente nos va a nutrir, nos va a engordar, ¿no? También pueden originar la inconsciencia de hipoglicemia, que es como muy frecuentemente tenemos hipoglicemias, entonces perdemos los mecanismos de contrarregulación, hacemos neuroglicopenias y recién el paciente se percata de ellos cuando ya está a punto de convulsionar, ¿no? Entonces no es tan correcto. Siempre que utilicemos este tipo de fármacos insulinos secretagogos, debemos hacer monitoreo de glucosa, ¿no? Las meglitinidas también son insulinos secretagogos, ¿no? Ya no las tenemos en el mercado, pero en Estados Unidos todavía existen, ¿no? Y claro, tienen la ventaja de que solamente liberan insulina en respuesta a la concentración de glucosa en célula beta. Por lo tanto, si el paciente no come, no producen hipoglicemia, ¿no? Lamentablemente ya no las contamos entre nosotros. Al respecto de la insulina, pues ya sabemos, ¿no? La insulina es una hormona anabólica, ¿no? Que se genera en la célula beta en respuesta a la unión a glucosa, ¿no? Eh, una vez que la glucosa cambia, pues, esta no es la célula beta, ¿eh? Una vez que la glucosa cambia, eh, se produce el cierre de los canales de potasio, se produce la apertura de los canales de calcio, el calcio canudulina da lugar a la movilización y liberación de la insulina a la sangre. La insulina ingresa a su receptor, da lugar a toda la secuencia de eventos que van a producir que las células expongan sus receptores GLUT para que ingrese la glucosa y puedan generar energía a la célula, ¿no? Es muy importante cuando se utiliza insulina que tengamos automonitoreo, ¿no? Antes, cuando no había la insulina, pues los sujetos sencillamente se morían. Este fue el primer sujeto que utilizó insulina en el año 1922, que la insulina se produjo en el año 1921 y llegó a vivir hasta los 27 años gracias a eso. Antes se moría la gente, ¿no? Ahora se utiliza mucho el automonitoreo con el sensor de glucosa, con los lectores de glucosa, ¿no? Y esto es el tiempo en rango que adoptamos, ¿no? Dependiendo del individuo que recibe el sensor, ¿no? Antes decíamos glicosilada menor de 6.5, glicosilada menor de 7, menor de 8, de acuerdo a nuestros pacientes. Ahora con los sensores decimos tiempo en rango de más de 70% para los diabéticos de tipo 1 y tipo 2 bien controlados, jóvenes, apenas un 25% de tiempo mayores de 180 y solamente menos de 5% más de 250 en sangre. También lo mismo, ¿no? Menos de 5% para hipoglicemias, menos de 1% para hipoglicemias severas. Cuando los diabéticos son de tipo 2 ya mayores, nuestro tiempo en rango en realidad podría llegar a ser hasta 50%, hasta tiempo en rango considerado de 70 a 180, más de 180, pero menor de 250 hasta un 50% y un 10% de veces hasta 250. Y cuando estamos en una diabética gestante,
tenemos más de 70% de tiempo en rango, pero el tiempo en rango, vean que es mucho más estrecho, de 63 a 140, mientras que apenas un 25% de veces de glucosa alta, considerando glucosa alta más allá de 140 y muy poca frecuencia de hipoglicemias. Y cuando estamos ante una diabetes gestacional, nuestro tiempo en rango, fíjense que es mucho mayor, casi el 95%, con un muy poco porcentaje de 140, mayor de 140 y muy poco porcentaje de hipoglicemias. Es decir, este tema de los sensores de glucosa nos ha ayudado a ver qué tan eficaz tenemos que lograr ser con nuestro tratamiento, ¿no? En realidad ha habido bueno, una evolución de las formas en que se obtiene insulina. Al principio esto lo de Benting y como era Best y Banting, que fueron los primeros que sacaron la insulina del perrito, ¿no? Después hubo insulinas animales, insulina humana recombinante, insulinas análogas de acción rápida, análogas de acción lenta, basales, y ahora que se utilizan los análogos de nueva generación, ¿no? Estas son las insulinas análogas de acción ultra rápida, ya ven ustedes qué rápido que comienzan, cuánto es el pico y la duración de acción, que llega hasta las 4 horas. La insulina regular o insulina rápida o insulina cristalina, que es la antigua insulina rápida que todos usamos, que bueno, usamos todos, digo yo, porque en los hospitales de MINSA y Seguridad Social sigue siendo muy utilizada, pero hay insulinas ultra rápidas, como estas tres que he puesto, que vean ustedes, empiezan muy rapidito de acción y en realidad casi no actúan después de las 4 horas. También hay insulinas de acción intermedia y acción prolongada, ¿no? La insulina humana, ¿no? Que tiene dímeros y tiene hexámeros en solución. Está la glargina, que es un análogo donde se cambió dos argininas por una glicina, ¿no? De la insulina humana, y entonces eso promueve que esta dura 24 horas, mientras que la insulina humana dura solo 12. Y está la insulina de Temir y la insulina de Gludec. La de Gludec es glargina U300, es también de acción prolongada, dura 70, no más de 72 horas, alrededor de 5 días dura la acción de estas dos, la de Temir y la de Gludec. Y de Temir se llama de Temir porque se asocia a un ácido mirístico, ¿no? Y asocia también una treonina. Y entonces eso permite que la duración sea muy prolongada, tiene una gran estabilidad, ¿no? No quiere decir que se aplica cada 5 días, sino que se logra una estabilidad hacia el 5.º día de tratamiento y después pueden ustedes aplicársela no exactamente a las 24 horas, sino puede ser a las 27, 28 o 23 o 26 y no va a pasar nada, va a seguir con su misma concentración, por lo que el riesgo de hipoglicemias es muy poco, muy poco. En cambio, la intermedia o NPH, que es la que siempre usamos entre estratos más pobres, pues tiene una acción de 12 horas, tiene un pico, con lo cual el riesgo de hipoglicemia es un poco mayor, ¿no? Y la de Temir, que tiene una duración de 24 horas, algunas veces puede utilizarse incluso cada 12, hay pacientes que pueden llegar a necesitar cada 12 horas. Perdón, les dije que de Gludec es la de Gludec y la glargina U300 son las que duran este tiempo prolongado. De Temir dura 24 horas. Hay algunos pacientes que lo usan y les dura solo 12. Esta es aprobada para el uso en gestantes, al igual que glargina normal, glargina U100 también es aprobada para el uso en gestantes. La NPH, por supuesto, también se puede utilizar en gestantes, ¿no? Y bueno, esto es nada más que para mostrar los beneficios y dificultades de la forma de aplicación de la insulina, ¿no? Cuando utilizamos una insulina de acción larga con una insulina de acción rápida, ultra rápida, en forma en forma de un monitoreo constante, ¿no? Tenemos una gran flexibilidad en nuestro tratamiento y un poco de riesgo de hipoglicemia, pero lamentablemente el uso de estos análogos aumenta los costos, ¿no? Si en cambio usamos insulina NPH o insulina de acción rápida del tipo cristalina, no tenemos tanta flexibilidad porque la cristalina hay que ponerla 30 minutos antes, porque la NPH obliga a utilizar 2 veces al día. Podríamos tener un riesgo de hipoglicemia por los picos de la NPH, pero los costos son muy bajitos. Podríamos utilizar 2 inyecciones de esta con la insulina rápida, que puede ser
premezclada también, donde ese premezclar, porque hay presentaciones de premezclas, la 70-30, por ejemplo, ¿no? Donde viene 30% de cristalina y 70 de NPH, nos brinda una menor flexibilidad con un pobre riesgo de hipoglicemia y un muy bajo costo. Sin embargo, ahora en medios más industrializados, ¿no? En otros países tenemos no solamente la tecnología del sensor, sino además también unido a una bomba de insulina que se coloca también subcutánea, que se comunican entre ellos por Wi-Fi, el sensor con la bomba, y permiten que hayan tecnologías de asa cerrada, híbridas, donde permite al paciente una gran flexibilidad en cuanto al horario de comida, en cuanto al tipo de comida, con un muy bajo riesgo de hipoglicemias, porque las bombas de insulina liberan insulina en micro cantidades minuto a minuto y con muy alto costo, ¿no? En realidad, el que quiere celeste, pues que le cueste, ¿no? Pero cada vez esto, digamos que está más en boga en medios de mayor poder económico y entre nuestros pacientes también lo vemos, aunque no son la mayoría, claramente, ¿no? Hay nuevas insulinas que seguramente van a salir al mercado muy pronto. Esta Icodec ya está siendo promocionada. Acá no está la insulina, no debería de estar ya la insulina inhalada porque ya desde hace 2 años está en el mercado. Tiene el beneficio de que no produce aumento de peso, pero solamente brinda insulina prandial, ¿no? Solamente es insulina rápida para antes de los alimentos. No da insulina basal, está inhalada, ¿no? Y claro, no se puede utilizar cuando hay EPOC, ¿no? Estas otras son insulinas ultra rápidas, ¿no? Ya ven ustedes Faster Aspar, que comienza en 2 minutos y medio, y esta Lispro ABC comienza en 1 minuto después de la aplicación, y en cambio esta Icodec es una insulina de acción súper prolongada, donde se une a este ácido graso, y el unirse a un ácido graso le brinda mucha estabilidad, y por lo tanto permite un tiempo de acción muy prolongada de casi una semana, ¿no? Esta sí dicen que se va a poder aplicar una vez por semana, ¿no? También hay las asociaciones con agonistas de GLP-1, como les comenté, ¿no? Y bueno, aquí termina mi charla, a tener en cuenta que tenemos diferentes formas de tratamiento para los diferentes pacientes que enfrentamos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, y si no, pues terminaríamos acá la clase. Muy bien, espero que me hayan estado escuchando. Les agradezco su atención. Gracias, doctora. Eso sería Gracias, todo. doctora.